Hoy tenemos con nosotros a Jorge Álvarez Ruiz, es intérprete de Musicaires. Pues nada, muchas gracias por atendernos y cuéntanos un poco de qué proyecto se trata El secreto de Iberia. Impura. Sí, Pura es un proyecto a largo plazo, ¿no? Podemos decir. Empezó con un libro, con un cuento CD que editamos el año pasado ya y en el que, bueno, a través de una historia intentábamos pues acercar a los chavales y luego descubrimos que también a los no tan chavales, pues eso, una historia que hablaba con un hilo argumental central de recuperar un poco, pues eso, la vida y la cultura en los pueblos, ¿no? Algo así como un poco luchar contra la despoblación. Eh, Había otras temáticas asociadas, el papel de la sociedad, el papel de la mujer en la sociedad rural, por ejemplo, o los refugiados. Nos apetecía que hubiera un poquito de diferentes temáticas y así fue como surgió, pues primero un espectáculo y luego, como te comento, ese espectáculo se convirtió en un cuento ilustrado por Saúl Irigaray de Jaca Sí. y, y un CD que acompañaba con las canciones que forman parte del espectáculo y algunas otras. Y bueno, a partir de ese proyecto, digamos, aparentemente quedaba allí, seguimos investigando, seguimos trabajando y este año con el confinamiento, pues bueno, surgió la posibilidad de convertirlo en un videolibro, ¿no? O en una serie de videolibros, algo así. Para los que no lo tengan muy claro, es pues como cuando los de los años 70 éramos jóvenes, ¿no? Teníamos audiolibros sobre todo, tanto a veces para estudiar como sobre todo también asociados a los cuentos. Y esto sería algo similar, pero en formato vídeo. Entonces hicimos una serie de videolibros, son 11 episodios en cada lengua, porque el cuento originalmente está escrito en aragonés. Ujú. Y en este caso queríamos aprovechar esta oportunidad para poder hacerlo tanto en aragonés como en castellano, ¿no? Y Vale. así es como ha ido discurriendo, ¿no? Este proyecto. O sea que más que la pandemia os ha ayudado a dar el último empujón para, Sí, para sí, parece, sacarlo. suena, suena un poco raro, pero sí. La verdad es que, bueno, yo siempre lo he mantenido, ¿no? Si durante los siglos anteriores, por decirlo de algún modo, la gente hubiera vivido tan deprisa como vivimos ahora, pues yo creo que no hubiera existido ni el Quijote, ni Coplas por la muerte de mi padre. O sea, hubiera habido un montón de lagunas culturales porque para poder crear algo hace falta tiempo, ¿no? Sí. Tiempo de reflexión. Lo primero, tiempo para que se te ocurra una idea. Posteriormente, tiempo para reflexionar, para macerar, ¿no? Digamos, esa idea, para incorporar cambios, porque Sí. no siempre la primera idea es la mejor, muchas veces sí, pero no siempre. Entonces, el confinamiento lo que nos dio era pues eso, lo que nos faltaba, ¿no? Tiempo. Pues sí. Entonces, gracias a ese tiempo, pues pudimos poner en marcha diferentes proyectos. Uno de ellos, este que comentabas, de los videolibros. ¿Y por qué decidisteis? O sea, he visto que anteriormente también os habéis dedicado al ámbito de la educación. ¿Por qué decidís especializaros un poco más hacia eso? ¿Para darle más interés a la lengua o...? Sí, efectivamente. Probablemente fue el tema pues eso, de la lengua, ¿no? De intentar que no se perdiera ese patrimonio lingüístico que tenemos en Aragón, el que en un momento concreto nos invitó a hacer algún guiño en clave escolar, ¿no? Empezando desde algo muy local, ¿vale? Por ejemplo, la zona de Graus, que es donde nosotros nos movemos, Sí. y luego, pues bueno, normalmente los espectáculos didácticos que se movían en ese momento eran algo como muy taller de instrumentos, ¿no? De dar a conocer instrumentos, o dar a conocer tradiciones, etcétera. Y nosotros, como te digo, queríamos agruparlo todo y sobre todo siempre hemos mantenido que los niños son pequeños, no son tontos. Entonces, muchas veces nos da la sensación que los tratamos como si fueran tontos, ¿no? Entonces,
por eso ese espectáculo que comentamos habla de cosas muy diferentes, ¿no? Y habla, por ejemplo, pues eso, del respeto a gente que tiene diferentes culturas, hablen o no hablen como tú, a gente que pueda haber venido de otros lugares y eso los chavales yo creo que les ayuda sobre todo a acercarse, ¿no? Porque si no a veces parece que les estás hablando como, entre comillas, pues de algo ya de mis abuelos, o sea que ya el suyo ya pierden la cuenta. Entonces, ese formato, de repente, pues bueno, ya te digo, lo estuvimos preparando aquí para un proyecto también que nos apoyó la Sociedad Municipal Zaragoza Cultural. Y cuando lo estábamos montando en Graus, pues no sabíamos si funcionaría, si no funcionaría, no teníamos idea. Hicimos un simulacro aquí con amigos, hijos de amigos y demás. Funcionó muy bien, pero es que luego allí cuando empezamos a hacer las primeras funciones didácticas nos dimos cuenta que funcionaba muchísimo mejor de lo que hubiéramos imaginado, ¿no? Y de hecho, además, ahí surgió el siguiente salto, que fue convertir ese espectáculo infantil, que tenía una duración pues eso, de 45 minutos, así, para poder manejarlos, ¿no? Dar el salto pues, a que durara 1 hora y pico y convertirlo en un espectáculo, en un concierto familiar, ¿no? Que fuera intergeneracional y en el que realmente, pues lo mismo, ¿no? La gente se implica, es muy participativo y sí que, claro, es un concierto, tiene una parte educativa, como bien dices tú, pero nos Sí. gusta que sea sobre todo muy, pues eso, muy participativo, ¿no? Que haya intercambio entre nosotros y el público y al final, pues ya te digo, es algo que te engancha, ¿no? Prácticamente. Porque, y luego hay otro tema que he visto, que tocáis también la música y la naturaleza. Sí, sí, sí. Claro, para mí especialmente son dos de mis grandes pasiones. Son de mis grandes pasiones que además he conseguido la gran suerte de que se conviertan en mi trabajo, ¿no? De vivir de eso. Entonces, yo pues en la naturaleza hacía mucho tiempo que andaba dándole vueltas, ¿no? A intentar unirlo, ¿no? A intentar unirlo, pues eso, por los sonidos, ¿no? Uno cuando está en la naturaleza, a veces, pues bueno, hay mucha gente que dice, fíjate, escucha el silencio en la naturaleza, pero realmente cuando tú te paras y no haces ruido en la naturaleza, es muy difícil de escuchar el silencio porque Sí. siempre hay ruido, siempre hay o el viento que mueve las hojas o una corriente de agua o algún pájaro, algún bicho. Sí. Entonces son precisamente ese viaje, ¿no? Ese viaje a esos pequeños sonidos lo que queríamos trabajar, ¿no? Y de momento, digamos, estamos desarrollándolo todavía, intentando darle forma para poder presentarlo en directo y sobre todo un poco la idea es algo similar a lo que hicimos con el Secreto Iberia en Pura, algo similar en el sentido de que sí que vemos que ese eje vertebrador de ese espectáculo tiene que ser pues eso, música y naturaleza y sobre Sí. todo intentar transmitir un mensaje de concienciación y sensibilización ambiental, pero Sí. poder incorporar otras temáticas, ¿no? Y, por ejemplo, una de las temáticas con las que queremos intentar eh, lograr la conexión es algo así como buscar el momento en el que el hombre desconectó, ¿no? El ser humano desconectó de la naturaleza, dejó de escucharla. Hay pruebas científicas, por así decirlo, de evidencias científicas de instrumentos, por ejemplo, uno que tocamos, que es un hueso de ala de buitre, aparecieron hace unos años ya en unas cuevas en Alemania, en unas excavaciones, instrumentos muy similares, datados en 40.000 años de antigüedad, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de la prehistoria. Sí. Ya el hombre tenía esa relación, esos instrumentos normalmente tenían pues, un papel no solo de realizar una música, ¿no? Sino que eran mucho más, ¿no? Eran parte de un ritual, por así decirlo. Entonces, tenemos la evidencia, por un lado, de que esa relación ha existido durante miles de años Sí. y hace bien poquito se ha desconectado, ¿no? Nos hemos desconectado de la naturaleza. Muchos pues eso, de mi generación ya no sabemos leer las nubes, ¿no? Oímos el viento, pero ya no sabemos qué nos está contando, ¿no? Si tú hablas con un abuelo que haya vivido en el monte, un pastor, por ejemplo, Sí. pues simplemente por cómo se mueven las nubes ya sabe qué está pasando, ¿no?
Sí. Entonces, ¿en qué momento hemos desconectado? Pues no lo sabemos, ¿no? Lo hemos hecho tan rápido, además, que parece que caminamos abocados a, bueno, a lo que ya todos los países están reconociendo, ¿no? Una emergencia climática que puede tener unas consecuencias muy, muy graves. Y nosotros no sé lo que conseguiremos, pero bueno, al menos intentar sembrar la duda, ¿no? Es un poco algo que nos gusta mucho también con los chavales, sobre todo, es eso, ¿no? Sembrarles dudas, no intentar implantarles dogmas, por así decirlo, sino simplemente sembrar la duda y que ellos naveguen, ¿no? Que al final es lo que es la vida, navegar por ahí Pues sí. buscando respuestas Sí. a cosas que nunca encuentras, ¿no? Pues sí. ¿Y de qué forma puede encontrar la gente estos videolibros que estáis haciendo? Sí, en los videolibros hemos creado, por no liarlo mucho, hemos creado una Sí. plataforma web que Ujú. se llama como el título del libro, ¿vale? Como el título del cuento, que es El secreto de Iberia Impura. Ahí están colgados ya todos los episodios Sí. y allí es donde se pueden pues, visualizar y están, pues eso, están realizados por Rubén Garcés, Ujú. a cargo de las grabaciones y luego la edición, el subtitulado. Tanto los vídeos en aragonés como los vídeos en castellano están subtitulados. Por un lado, los Sí. de aragonés, pues, para servir de herramienta a los colegios donde se está trabajando ya nuestra lengua, ¿no? Y por otro lado, también en castellano pensamos que era interesante por muchos motivos, ¿no? Pues porque puede llegar, pues, por ejemplo, no sé, a través de la Casa de las Culturas de Zaragoza, que trabaja con muchos colectivos inmigrantes, pues les Sí. puede servir para adentrarse un poco en el castellano, ¿no? Tener una persona que está leyendo un libro en castellano con subtítulos claros y demás, puede ser una forma pues, bueno, de ser útil, ¿no? También para otra gente. Pues sí. ¿Y cómo surge, o sea, hace cuántos años surge la idea de juntaros y dedicaros a un proyecto así? Pues Musicaires nace en el 2014. En 2014, eh, siempre lo decimos, es como fruto de un accidente casual, ¿no? Ujú. Éramos un grupo de personas que nos conocíamos, que compartíamos incluso algunos proyectos musicales diferentes al margen del folk. Y pues bueno, en un momento dado surgió, pues lo que te digo, de una forma muy, muy natural, muy casual, que en realidad es como surge todo lo que pasa alrededor de Todo. Musicaires. Hay muy pocas cosas que estén, bueno, muy pocas no, ninguna. No hay ninguna cosa premeditada, ¿no? Entonces, Sí. por eso, pues yo qué sé, siempre pues, que presentamos un proyecto hay mucha gente que nos dice, ah, pues es que qué chulo, tal, pero bueno, es que no, realmente tampoco teníamos esa pretensión, ¿no? Yo me Ya. acuerdo, no sé exactamente qué año fue, 2016 o por ahí, tocamos en Pirineo Sur y Sí. claro, para nosotros era como decir, bueno, pues es que si teníamos algún tipo de objetivo, ya está, ¿no? O sea, ¿qué más vamos a hacer? Ya. Pero bueno, nuestro objetivo era otro, ¿no? Era, pues bueno, empezar, nos entendimos, nos pareció muy interesante porque éramos gente, lo que te digo, conocidos, amigos, pero con orígenes musicales muy diferentes, ¿no? Orígenes musicales pues que van desde el rock o el heavy de nuestro guitarrista a la flauta travesera que viene del conservatorio, a gente que ha trabajado sobre todo en el mundo de la jota. O sea, éramos gente como muy dispar Dispersa. y, y al final, bueno, pues así nos fuimos entendiendo con diferentes lenguajes musicales y, y hemos ido navegando un poco lo que te comento, ¿no? Aportando unos y otros, unos presentan unas ideas, otros las modifican y en eso estamos, en eso seguimos, vamos. Porque escribís tanto en castellano como en aragonés, o tocáis algún idioma más. Bueno, en principio, lo que es composición sí que en principio están o bien en castellano o bien en aragonés. Lo que sí que hemos hecho también es, tenemos 3 discos editados, el primero fue instrumental Sí. y en el segundo, pues bueno, hubo un periodista de Radio 3 que nos dijo que como que había mucho que contar, ¿no? Entonces decidimos incorporar voz para poder contar esos mensajes, ¿no? Entonces, en ese segundo y en ese tercer disco lo que hicimos fue incorporar canciones tradicionales también de Aragón, de la zona, pues eso, de
lo que llaman la muga con Cataluña. Sí. Y entonces, pues bueno, están escritos en lo que se llama el catalán de Aragón. Una de ellas, sobre todo de la zona del Noguera Ribagorzana, en torno a Arén, Puente de Montañana, y la otra, si mal no recuerdo, es original de Castillón Roy. Vale. Vale, o sea que siempre habéis, lo que siempre ha llevado vuestros temas, digamos, es la cultura y aragonesa. La habéis llevado por todo siempre dentro, ¿no? Sí, efectivamente. Era una Digamos, forma de darle voz o... sí, nosotros lo que hemos pretendido siempre, el primer disco se llamaba Rechirán. Rechirán es una palabra aragonesa que se emplea mucho en la zona de Graus, por ejemplo, que viene a significar algo así como pues, revolver, rebuscar, y fue un poco el trabajo que nosotros hicimos, ¿no? En aquel primer disco conseguimos pues ese sonido más o menos personal, lo entendíamos, en el que se juntaban pues todas esas influencias que te comentaba antes, ¿no? Sí. Y a partir de ahí, sobre todo, surgió la idea de poder contar desde Aragón otras realidades, ¿no? Entonces, no sabemos muy bien cómo apareció una especie de tierra imaginaria a la que decidimos llamar Iberia Impura. Y para nosotros Iberia Impura es el lugar donde vivimos, ¿no? O sea, Iberia Impura sería para nosotros como habría que llamar a la península realmente, ¿no? Porque es un lugar, pues eso, Iberia, y que está lleno de impurezas. Para nosotros las impurezas son elementos positivos, ¿no? Sería algo así como las vetas de grasa del jamón ibérico, pues algo así, ¿no? Algo que enriquece, ¿no? Sí. Cada cultura que ha ido pasando por estas tierras ha ido dejando mucho. Mm. Pues podemos hablar desde instrumentos, por ejemplo, que tienen un origen andalusí, que se siguen tocando en el norte de Marruecos, como por ejemplo pues las dulzainas o los albogues, o instrumentos que tocamos como el salterio o la gaita de boto, que precisamente nos unen a Europa, ¿no? Estamos Sí. en un lugar, pues eso, privilegiado, y especialmente Aragón, por su situación geográfica y por su historia, ¿no? Por su bagaje histórico, pues todavía entendemos que todavía más, ¿no? Sería algo así como la capital de esa Iberia impura, ¿no? Entonces sí que hemos hablado o hemos contado las cosas siempre desde Aragón, con nuestras herramientas, por así decirlo, pero incorporando las influencias modernas que tenemos, ¿no? Desde lo que te digo, de estilos musicales muy, muy diferentes, y luego sobre todo también, pues sin menospreciar todo ese legado histórico que tenemos, ¿no? La lengua es uno de ellos, la cultura popular también lo es, y al final esto sí que estás, digamos, reclamando o intentando dar visibilidad a tu tierra, pero al final, sobre todo, lo que te hace es poder entenderte mucho mejor con gente que aparentemente serían muy diferentes a ti, ¿no? Sí. Pues oye, no sé, me parece interesante. Pues muchísimas gracias por atendernos y por dedicarnos este ratillo. Vale, perfecto. Muy bien, muchas gracias a ti.